sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aleluya. Salmo 27, Salmo de David, versículos del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias esta mañana. Creemos de todo corazón que tu palabra, Señor, va a ser expuesta y que la luz, Señor, de tu verdad será colocada en nuestros corazones. Desde ahora mismo, Señor, te damos la gloria por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites, por toda la maravilla, Señor, que podemos saber que vienen de parte tuya. Te damos la gloria esta mañana, Señor, convencidos totalmente que eres tú quien hablas a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Posiblemente lo que voy a hablar esta mañana no va a ser muy popular entre los jóvenes. No va a ser muy popular entre los niños. Seguramente vamos a tener que confrontar algunas cosas importantes en nuestra vida. Pero hay una obligación importante cuando compartimos la palabra del Señor, y es entender, hacer una diferenciación clara entre lo que significa el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre lo que significa aquello que de verdad nosotros, como somos ahora hijos de luz, debemos participar y lo que no. Entonces surge la pregunta para estos días. Estamos en estos días de octubre. ¿Debería un cristiano celebrar el Halloween? ¿Deberíamos disfrazarlo de otro nombre y hacer participar a nuestros hijos de esta celebración? Hay muchas iglesias que celebran estas fiestas y les ponen otros nombres. Terminamos muy confundidos, sin saber exactamente lo que está bien o lo que está mal. Porque al final terminamos dándole otro tipo de significado a lo que en realidad no tiene otro significado más claro. Una de las cosas que nosotros podemos hacer ahora, bajo la luz del Señor, es poder diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es fundamental en el entendimiento, el discernimiento espiritual que el Señor nos ha regalado a nosotros, y a partir del cual podemos nosotros expresarle al mundo que tenemos la luz de Cristo que nos alumbra, y a partir de esa luz podemos entonces vivir de acuerdo a esa verdad. El problema es cuando no entendemos, cuando no diferenciamos. El problema es cuando a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y terminamos totalmente confundidos, pensando que cualquier cosa vale la pena, que cualquier cosa es buena, que la podemos celebrar sin ningún tipo de consecuencia, que podemos incorporarnos dentro de ese mundo que nos atrae poderosamente, porque es un mundo que llama la atención. Por supuesto. Mis queridos hermanos, al fin y al cabo, dicen algunos, muchas de las fiestas que celebramos tienen un origen pagano, y lo que tenemos que hacer es adaptarlas a nuestra vida cristiana. La verdad, yo quiero decirles algo. Por más que tú trates de adaptar esta fiesta en particular de Halloween a tu vida cristiana, no tiene ninguna relación. No hay comunión posible entre la luz y las tinieblas. No hay posibilidad. Hay diferencia, obviamente, cuando hablamos de Navidad. Hay diferencia cuando hablamos de la Semana Santa y cuando hacemos otro tipo de celebraciones, y algunas de ellas a lo mejor pueden tener un origen pagano. Pero indudablemente que no estamos hablando de algo que simplemente se transformó, sino de una situación que es real, que hoy en día se sigue viendo. Escuchen bien, Josué conquistó la tierra prometida. Josué entró con las tribus de Israel y llegaron a la tierra prometida y llegaron a todos los lugares, pero lo que tenían que hacer, parte fundamental del tiempo de la conquista, era que tenían que acabar con los pueblos cananeos. Tenían que terminar con ellos, porque de lo contrario iban a adquirir las costumbres de ellos para un pueblo santo. Y aquí venía el problema.
Esa era la dificultad. El pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer, simplemente se dedicaron a vivir como ellos querían, y entonces recibieron de ellos la influencia de estos pueblos cananeos, de estos pueblos paganos, a quienes no destruyeron. Josué tiene que pararse al final, escuchen bien, después de haber sido el líder de las 12 tribus de Israel, quienes entraron a estas tierras, al final tiene que pararse delante de todos y decirles: entonces ustedes decidan, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de sus padres al otro lado del río? ¿A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Ustedes decidan a quién van a servir, porque yo ya hice una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Eso dijo Josué. Era un desafío claro a los demás. Y mis queridos hermanos, hoy tenemos que tomar las mismas decisiones. Hoy en día tenemos que tomar las mismas situaciones. Hoy tenemos que decir: entonces, ¿a quién vamos a servir? Entonces, ¿cuándo vamos a ser claros con nuestra vida espiritual cristiana? ¿Cuándo vamos a dejar de mezclar? ¿Cuándo vamos a dejar de que esas cosas del mundo que nos influyen van a terminar dañando nuestro cristianismo? En estos días en que la gente se prepara para celebrar lo que consideran simplemente una fiesta más, es muy importante. Y esta mañana, mis queridos hermanos, a través de este mensaje yo quiero compartirles, abrir un poco sus ojos para poder comprender lo que esto significa. La mayoría de las personas piensan que esto es algo inocente. Piensan que es simplemente una diversión más. ¿Qué hay de malo disfrazarse? Me voy a disfrazar de angelito. Me voy a disfrazar de santico. Pues está bonito. De angelito, y salgo por las calles. Y no doy mal ejemplo a nadie. Mis queridos hermanos, hay un movimiento espiritual contrario en estos días. El mundo piensa que a veces los cristianos obramos en contra de las cosas agradables. Estos cristianos sí son aburridos. Estos cristianos no les gusta celebrar las cosas divertidas. Qué bueno celebrar en la casa y poner tumbas y poner esqueletos y poner brujas en las puertas y eso es agradable. Pero no sabemos lo que está detrás de todo ese tipo de situaciones. No entendemos el mundo de tinieblas, hermanos, a los cuales nosotros nos exponemos por causa de este tipo de situaciones. Déjenme contarles un testimonio tremendo, hermanos. Déjenme contarles. Una hermana nos contó hace tiempo, no una hermana de aquí de la iglesia, sino de otro lugar, que su hija estaba buscando una casa para comprar. Hermanos, no estoy hablando de por allá de un país extraño, estoy hablando de tu vecindario, ¿ok? Estoy hablando de tu vecindario. Ella estaba caminando, estaba recorriendo, le fueron a mostrar una de las casas. Cuando entraron a la casa para verla, estaban mirando todo. Ustedes saben, el realtor, el vendedor les estaba mostrando todo. Subieron, entraron por todas partes y luego fueron a la parte de atrás de la casa, estaban en el patio. Cuando estaban allí empiezan a escuchar que algo pasaba al otro lado de la cerca. No podían ver bien, así que el esposo de esta hermana, de esta mujer, empieza a escuchar y se da cuenta que hay gritos al otro lado y pensó que era un hombre que estaba maltratando a una mujer. Entonces él se saltó la cerca y se fue y se dio cuenta que en realidad no era eso lo que estaba pasando. Un hombre y una mujer estaban matando a un bebé, lo estaban asfixiando. Entonces los dos lo estaban matando. Estaban como poseídos. Entonces empezaron a golpear al bebé contra la barda, hermano. Esto es terrible. Eso es terrible. Lo empezaron a golpear. Este hombre se interpuso entre ellos. Hubo una pelea entre ellos. Él finalmente libró al bebé. Se lo dio a su esposa. Llamaron a la policía. El bebé estaba todo morado y golpeado por todas partes. Y cuando la policía entra, le pregunta a esta gente y ellos no saben contestar. Entonces entran a la casa y descubren que hay 6 personas reunidas haciendo adoración a Satanás en ese momento y que la muerte del niño era parte de lo que estaba haciendo allí. Lo iban a sacrificar como parte de ese ritual. Hermano, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de tu vecindario. Estoy hablando de tu vecindario, una de las ciudades aquí cercana de nosotros, donde se hacen cosas rituales y donde se sacrifican bebés para Satanás. Y por eso, hermano, a veces nosotros estamos ciegos a las cosas. Caminamos por nuestro vecindario sin saber lo que está sucediendo. Nos mezclamos en todo tipo de situaciones y de celebraciones sin saber lo que hay detrás de todo ello. Y en nuestras narices está sucediendo la cosa. Satanás está haciendo de las suyas. Últimamente yo he escuchado de mamás a quienes les han intentado robar sus niños en Walmart, en otros almacenes diferentes. Y los más jóvenes me van a decir: pastor, usted es muy exagerado, pastor. Usted es muy exagerado. No, eso no es para tanto. Eso no pasa entre nosotros. Lo mismo pensaron los que ya desaparecieron.
Lo mismo pensaron. Pero necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad. Estamos enceguecidos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Venimos y nos centramos en un lugar como este y experimentamos la gloria del Dios vivo y sabemos que nuestro Dios está hablando a nuestro ser y entonces creemos que esto es todo. Pero allá afuera, mis queridos hermanos, hay un mundo de tinieblas que nosotros tenemos que saber confrontar. Hay un mundo tremendo, hermanos, que está obrando en contra del cristianismo, en contra de la luz del Señor y tenemos que saberlo. Cada uno de ustedes, hermanos, puede tomar la decisión que ustedes quieran. Pero mi deber es enseñarles, abrirles los ojos a la realidad. Es indudable que el mal existe. No podemos simplemente negarlo o tratar de ocultarlo. Existe y se manifiesta de diversas maneras. Pero déjenme decirles un poquito de la historia. ¿Qué significa la palabra Halloween? Proviene de la celebración del Día de Todos los Santos de la Iglesia Católica primitiva. Un día reservado para el recuerdo de los mártires. All Hallows Eve. La víspera de Todos los Santos comenzó el tiempo de memorial. Eso finalmente se convirtió en Halloween y se convirtió finalmente en lo que hoy en día llamamos como Halloween. Cuando el cristianismo empezó a llegar a Europa de una manera tremenda, se chocó con las culturas indígenas paganas y empezaron a ver que había costumbres entre ellos. Había fiestas paganas y festivales arraigados entre toda esta gente. Los celtas especialmente creían que había una cortina muy endeble entre los vivos y los muertos que se levantaba durante el Samaín para permitir que los espíritus de los muertos caminaran entre los vivos. Fantasmas caminando por la tierra. Escuchen bien, hermanos. Nuestro pueblo celebraba en el último día de octubre, el fin de año, con el festival de Samaín, a quien consideraban el Señor de la muerte. Y los celtas creían que el Samaín permitía a las almas de los muertos que regresaran a sus casas en esa noche. Y pensaban que demonios, fantasmas y gatos negros deambulaban por todas partes. Durante el festival de los druidas, quienes eran los sacerdotes y maestros de los celtas, se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas, entre tanto que ellos encendían otra gigantesca en los altos de las colinas. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte, Samaín. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor. Pero muchas enfermedades y muertes y destrucción venían como consecuencia de este tipo de cosas. Ellos hacían sacrificios y algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados. Entonces los druidas creyeron que por medio de sacrificios y regalos a estos muertos, sus pecados iban a ser aplacados y que sus almas podrían ser libradas para entrar en la tierra eterna de la juventud y la felicidad. De acuerdo a esta práctica, no solamente los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra en la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo, que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa, pidiendo precisamente truco o trato. Y la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, porque de lo contrario vendrían maldiciones sobre el hogar en el cual no hacían ese trato con ellos. Vendrían infortunios y maldiciones para enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Mis queridos hermanos, no hay que ir muy lejos para poder entender que la fiesta de Halloween es una fiesta satánica de adoración a los demonios y no consideramos que en realidad sea una opción para nosotros divertirnos con algo así. Entonces, para hacer frente a esta celebración, la Iglesia Católica movió un día de su celebración en el calendario para tratar de hacer algo diferente, y entonces fue cuando se intentó cristianizar un ritual pagano. Pero mis queridos hermanos, esto no ha resultado. Hasta la fecha se han sacrificado aproximadamente 80,000 niños para Satanás. Tenemos que saber estas cosas. Yo no me las estoy inventando, hermano, ni pretendo asustar a nadie esta mañana. Solo quiero advertirles acerca de lo que está pasando en el mundo espiritual. El 50% de los desaparecidos en los Estados Unidos están conectados con el satanismo. Actualmente la celebración del Halloween es el último de los rituales. Escuchen por favor esto que les voy a decir. Por 6 semanas, estamos en estos días, las últimas 6 semanas antes de Halloween empiezan de esta forma. En la primera de estas se juntan los brujos cantando 666 hasta que cada participante puede ver la cara misma de Satanás. En la segunda semana ellos sacrifican un animal pequeño, puede ser un pájaro o un gato. En la tercera semana un animal grande, puede ser un perro o un cordero, que son ofrecidos en sacrificio. En la cuarta semana debe sacrificarse un cabrío con los cuernos más grandes que ellos puedan encontrar.
En la quinta semana ellos sacrificarán a un niño pequeño o a un adolescente. Y muchas veces la víctima la ofrece una misma mujer del grupo, ofrece su niño para que sea sacrificado. Estos días la policía reporta un incremento impresionante de los niños desaparecidos. Increíble, hermano. Un ritual de blasfemia. Junto al infante lo ofrecen como el niño Jesús. Después de la muerte del niño, los satanistas comen pedazos de su corazón y beben un poco de sangre. Y la noche de Halloween es la sexta semana de estas fiestas, en la cual se acostumbra el sacrificio de una persona adulta. Terminando el ritual de esa noche, los miembros acostumbran permanecer en los cementerios hasta la mañana siguiente y se llegan a confundir con las personas que están en los cementerios en la mañana del 1 de noviembre. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de estas cosas, yo tengo que preguntarme, ¿de alguna manera estamos glorificando a Dios? De alguna manera, al participar de este tipo de cosas que tienen que ver con las tinieblas, ¿hay algo en lo cual se exalta a nuestro Señor? Durante la celebración, lo más común es que los niños se vistan de brujas, de duendes, de fantasmas, de pequeños demonios y de adivinos, representantes del reino de las tinieblas. Los juegos que se hacen durante Halloween promueven miedo entre los niños: telas de araña, sangre, esqueletos, gatos negros, murciélagos, tumbas, cuartos oscuros. ¿Cómo debería responder entonces el cristiano? En primer lugar, mis queridos hermanos, los cristianos debemos entender esta verdad que acabamos de leer en el libro de Efesios. Nosotros estamos iluminados por la verdad de la palabra de Dios. Entonces resulta que alguien puede decir: ¿es que el diablo no existe? El diablo no existe. No se preocupen. Hermano, yo he escuchado eso muchas veces, no solamente afuera de las iglesias, dentro de las iglesias también. Y si afuera de las iglesias alguien dice que el diablo no existe, eso es cosa de ellos, pero dentro de las iglesias, si eso fuera así, hermanos, ¿qué diríamos de Jesús, que habló tanto del enemigo? Que se refirió al enemigo al diablo como una persona que era su enemigo, que se presentó ante él para tentarlo, que lo expulsó de varias personas. Si el diablo no existe, entonces Jesucristo era un paranoico con complejo de persecución. Los cristianos tenemos un guía espiritual a quien debemos obedecer. La palabra del Señor es nuestro guía espiritual. O sea, se escribió que el pueblo de Dios perece espiritualmente a causa de la ignorancia. Y ustedes saben lo que hoy sucede hoy en día. Entonces Hollywood se ha sumado a la diversión. Hoy en día ustedes van a una cartelera de cine, pura película de terror. Yo he tenido que ir a orar, hermanos, por niños, por jovencitos. Me han llamado su mamá a las 5 de la mañana para decirme: pastor, mi hijo está enloquecido, por favor venga a orar por él. ¿Y qué estaba haciendo tu pequeñito? Mirando películas de terror. Oh, qué bien. Y parece que lo ignoramos, parece que no nos importa. Pero es que precisamente las artimañas del enemigo son disfrazar de cosas bonitas lo que no es bonito. Aunque en la actualidad muchas personas se resisten a aceptar que existe la brujería, mis queridos hermanos, sí existe. Sí existe. Y 2 de Corintios 11:14 nos dice la Biblia: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces unos van y visitan casas encantadas, otros ven películas de terror, otros inclusive visitan a medianoche cementerios, asisten a reuniones espiritistas con la intención de contactar con los espíritus de los muertos. Las escuelas públicas, hermanos, celebran con mayor importancia el Halloween que el Día de la Independencia. Le hacen más énfasis a esto y casi que obligan a los niños, y nuestros niños están totalmente confundidos y dicen: pero papi, pero es que eso es normal, es que todo el mundo lo hace, es que todos los niños están celebrando, ¿qué tiene eso de malo? El 30% de las películas son de terror. Al final, hermano, nosotros vemos el fruto de todo esto reflejado en el comportamiento de los adolescentes, que incluso muchísimos de ellos han cometido crímenes en conexión con esto. Así que la celebración de este día de Halloween es el día más satánico en el calendario pagano. Pero esta celebración no es buena en lo absoluto, hermano. No está basada en ninguna victoria de alguna batalla. No está basada en ninguna fecha conmemorativa importante. De hecho, durante el día de celebración de Halloween es uno de los días que más crímenes se cometen y actos tenebrosos en el calendario estadounidense. Los dueños de gatos negros los encierran porque desaparecen los gatos. En una ciudad de Texas se reportó el año anterior la desaparición de más de 240 gatos negros en los días cercanos a la celebración de Halloween. La policía es puesta alerta en aquella noche del 31 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, hermanos, simplemente
¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? No se puede buscar simultáneamente a Dios y a las tinieblas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Mis queridos hermanos, no podemos dejarnos engañar por una forma tan sutil que en realidad es algo perverso, dañino y demoníaco. Y nosotros, así como participamos de estas cosas, también hay mucho cristiano que hoy en día lee el horóscopo y se va a consultar a mediums y a espiritistas y no sé cuánta cosa, ignorando lo que esto significa, hermanos, para nuestra vida espiritual. ¿Saben qué dijo un sacerdote satanista? Escuchen, hermanos, se llama Anton LaVey, dijo esto: estoy feliz de ver padres cristianos dejar a sus hijos adorar al diablo a lo menos una noche en cada año. Además dijo esto, escuchen la palabra: estoy endeudado a los tontos estúpidos, perdónenme lo que estoy diciendo, pero eso lo dijo él, a los tontos estúpidos que dejan sus hijos a reunir en el festival de este día sagrado de adoración a nuestro Dios. ¡Wow! Mis queridos hermanos, no estamos hablando de un juego. Estamos hablando de una confrontación real entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿A cuál pertenecemos nosotros? ¿En qué lado estamos nosotros? ¿Qué nos pertenece como realidad para nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que estar centrados constantemente? Obviamente alrededor de esto no hay ningún mensaje de amor, de caridad, de paz ni de esperanza. Jesucristo no quiere que nosotros estemos metidos en ese tipo de cosas, de brujas, de hechiceros, de muertos andantes, de vampiros, de engendros que no tienen nada de constructivo. Y cuando a los niños se les enseña que está bien jugar con la oscuridad, con esqueletos, con máscaras tenebrosas, con gatos negros, con sangre, con brujería y adivinación, entonces se les introduce a un mundo que indudablemente es un mundo de tinieblas. ¿Qué queremos nosotros como padres entonces que cuando los hijos crezcan? ¿Qué queremos nosotros? Como cristianos tenemos que concientizar a otros que quizás están ignorando esto. También se utilizan las famosas calabazas estas. Cabezas talladas con el rostro de una persona que están relacionadas con la máscara de la muerte que utilizaban precisamente los druidas en ese tiempo. La luz que se coloca por dentro para iluminar, era para iluminar el camino, para disuadir a los espíritus que vinieron a asustar a los cansados caminantes. Hermano, todo tiene un sentido esto. Todo es un sentido, esto no es un juego, hay un mundo espiritual detrás de toda esta situación. Pero esclaviza, contamina a nuestros niños. Hermanos, déjenme decirles algo, no hay magia blanca y magia negra. No hay brujas buenas y brujas malas. La actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos y así muchas veces vestimos a nuestros niñitos como brujitas y diablitos. Pero despertemos, dice la palabra del Señor. Satanás está activo en nuestros días. Por eso la palabra del Señor nos lleva más adelante, y lo que dice el versículo que sigue al pasaje que leímos hoy es: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entendamos, mis queridos hermanos, lo que está pasando. Hay una generación hoy de jovencitos que están adorando lo que no tienen que adorar. Porque hoy se les enseña que hay que adorar a estos rockeros de cabello morado que se visten como sadomasoquistas y altaneros y que se contorsionan en los escenarios. Y pareciera que hoy estoy hablando de una manera muy religiosa. Pareciera que hoy como que no me hago popular en este lugar. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no siempre es popular, ni mucho menos. La palabra de Dios confronta nuestras situaciones y nuestras verdades. A la gente se le enseña hoy que está bien el sexo fuera del matrimonio, siempre y cuando estés enamorado y respetes verdaderamente la persona. A la persona se les enseña hoy en día, a los jóvenes, que está bien celebraciones inofensivas, que al fin y al cabo se hagan con un buen espíritu. Y los falsos profetas se han convertido en los defensores del pecado, mis queridos hermanos. Nosotros como cristianos somos mensajeros de otro tipo de mensaje del Evangelio. La paz, el amor, la justicia. Somos portadores de luz. Imagínense, mis queridos hermanos, en nuestras escuelas donde no se permite ni siquiera orar, donde no se permite ni siquiera darle un sentido cristiano a las Navidades, si se celebra el Halloween con publicidad y entusiasmo. ¿No te hace eso pensar? Por supuesto que hay excusas. Siempre hay excusas. Pero hermano, es que yo no participo de nada satánico. Solamente me disfrazo y me divierto. Es que a los niños les gusta y ellos no entienden. Nosotros tenemos una obligación delante de Dios como cristianos, enseñar a nuestros hijos desde temprano a no participar de la maldición y la maldad y a no comprometer la palabra de Dios.
En Israel, en el mundo del Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado con la muerte, no era un juego. No era para que alguien se vistiera de brujito. Era un crimen que castigaban con la muerte. En el Nuevo Testamento se habla claramente con respecto al ocultismo. Claramente se nos habla acerca de lo que el Señor detesta de todo esto. Así que, mis queridos hermanos, el Señor está hablando a nuestras vidas esta mañana. Por eso tenemos que entender esta verdad. Los cristianos debemos entender claramente quiénes somos en este mundo. De nuevo leemos la palabra del Señor en Efesios 5. En otro tiempo eres tinieblas. En otro tiempo. Pero ahora sois hijos de luz. Soy luz en el Señor. Entonces andemos como lo que somos. Entonces vivamos como lo que somos. Como hijos de luz. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendamos esas cosas. David decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pablo decía, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pablo asegura que los ejércitos que se levantan en guerra contra nosotros son ejércitos de huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestades y principados, pero que aún a pesar de todos esos ejércitos juntos estamos fortalecidos porque el Señor es nuestra verdadera fortaleza. Aleluya. Y quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Mucha gente anda hoy pensando que el diablo es uno que tiene un traje rojo con un tenedor gigante y una cola larga y 2 cuernos. Y lo caricaturizan de esa manera. Y las personas lo ven solo como una caricatura. Déjenme decirles algo, hermanos, porque a eso hemos llegado hoy en día. ¿Pero qué dice la Biblia? Isaías 14, Ezequiel 28 nos hablan de un querubín que brillaba con todas las joyas del cielo. El ser angélico ungido que quería ser como Dios, expulsado del cielo. Apocalipsis 12 dice que como un dragón él cayó y arrastró 1/3 de los ángeles del cielo. Es Lucifer, ese ángel caído. Jesús habló con él en Mateo 4, en Juan 14, en Juan 16. Los apóstoles sabían que existía. Pablo habló de él, Pedro habló de él, Santiago habló de él. Fue el que tentó a Eva en Génesis 3, tentó a Cristo en Mateo 4, se opuso a la obra de Dios en Zacarías 3, estorbó al siervo de Dios en 1 Tesalonicenses 2, estorba el Evangelio en 2 Corintios 4, atrapa al impío en 1 Timoteo 3, desea a las naciones en Apocalipsis 6, es un ángel de luz en 2 Corintios 11, pelea con Miguel en Judas, trajo el pecado al mundo en Génesis 3, tiene al mundo bajo su dominio. 1 Juan capítulo 5, la Biblia lo llama en Ezequiel 28 el querubín ungido, en Juan 16 el príncipe de este mundo, en Efesios 2 el príncipe de la potestad del aire, en 2 Corintios 4 es el llamado el Dios de este siglo, y en Lucas 11:15 es el príncipe de los demonios. 52 veces es llamado Satanás, lo cual significa adversario. 35 veces es el llamado diablo, que significa calumniador. Es llamado la serpiente antigua, el gran dragón, el león rugiente, el maligno, el Abadón, el Apolión, el tentador, el acusador de los hermanos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en Juan 8:44. Jesús dice que Él es un homicida y como un mentiroso. Es un imitador en 2 Corintios 11. Es un enemigo terrible, gobernante de una enorme multitud de seres demoníacos. Roba la palabra, la tuerce y la pervierte, coloca hombres en púlpitos desde donde se niega la autoridad de las Escrituras, niegan la deidad de Cristo, niegan la salvación por gracia, niegan la segunda venida de Cristo, niegan el juicio, niegan el pecado, niegan la necesidad de arrepentimiento, enseña un estilo de vida contrario a las Escrituras. Ese es nuestro amigo. Ese es nuestro amigo. Ese es tu enemigo. Ese es nuestro enemigo. Estamos confrontados contra él. Pero déjame decirte quién es tu verdadero amigo. La palabra hecha carne, Juan 1:14. La imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. El mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Cabeza de toda la cosa, Filipenses 2:9-11. Luz del mundo, Juan 1:4-5. El ungido, Lucas 4:18. Mi buen pastor, Juan 10:14 y Salmo 23. El pan de vida de Juan 6:35. El sanador y perdonador de Lucas 5:22. El camino, la verdad y la vida de Juan 10. Hijo de David, Marcos 10:47. Varón de dolores, Isaías 53:3. Sin pecado, santo, Hebreos 7:26. Príncipe de paz, Isaías 9:6, el poder y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24, Él es inmortal, infinito, Deuteronomio 33, Dios es inmutable, absolutamente digno de confianza y fidedigno, Malaquías 3:6, es incomparable, lo cual significa que no hay nadie como Él, en obras sin existencia, 2 de Samuel 7:22, Dios es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, no se le puede llegar a conocer por completo, es insondable, Isaías 40:28, es imparcial, lo cual significa que no hace distinción de personas en el sentido de mostrar favoritismo, Deuteronomio 32:4, Dios
Dios es omnipotente, lo cual significa que es todopoderoso. Apocalipsis 19:6, Jeremías 32:7, es omnipresente. Dios es omnisciente, lo cual significa que conoce el pasado, presente y futuro. Salmo 139, Dios es soberano, lo cual significa que es supremo, su creación. Él es su fuego consumidor. Dios es afable, Dios bondad, benevolencia, misericordia, amor, aleluya. Todas esas cosas son nuestro Señor. Afortunadamente, Él es nuestro Señor. Él sí es tu amigo. Él es el verdadero Dios, aleluya. Nuestro Dios es maravilloso, aleluya. ¿Con quién quieres estar entonces? ¿Cuál es la definición de tu vida entonces? ¿De qué lado quieres estar? ¿De las tinieblas o la luz? Porque Él es el único que puede dirigir tu vida en cada momento. De nuevo, el llamado es este, hermanos. De todo corazón se los digo. Y cuiden a sus hijos durante esta semana, se los digo. El llamado es este: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y por eso nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora, hermanos, de que nosotros sepamos defender lo que verdaderamente nos pertenece y participar en lo que somos como hijos de luz. Pónganse de pie esta mañana, hermanos. Adoremos a ese Dios tan grande esta mañana, ese Dios maravilloso, el cual hemos dicho y hemos refrescado a todos, a cada uno de nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos, Padre Santo, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Señor amado, quién eres tú. Tú eres Dios verdadero, Señor, maravilloso Dios, y solo tú, mi Dios, guías nuestra vida. Y tú nos has llamado, Señor, para salir de la obra de las tinieblas y vivir en las obras de la luz. Señor, esta mañana mi oración es que podamos entender lo que somos como hijos tuyos. Que podamos reconocer, mi Dios, del lugar de donde nos sacaste, al lugar al cual ahora pertenecemos. Oh, sí, que guiemos a nuestros hijos de una manera adecuada, mi Señor. Que nuestros hijos puedan comprender la verdad de este evangelio poderosa. Que ya no pertenecemos a un reino de tinieblas, que no celebramos esas cosas, sino que vivimos en un reino de luz, a donde el Señor nos ha traído, aleluya, donde el Señor nos arrancó de ese reino precisamente en el que estábamos, pero nos ha traído a su reino de luz. Y hoy le adoramos al Señor, hoy reconocemos su grandeza, hoy sabemos que solamente Él es el verdadero y digno de ser alabado. A ti, mi Señor, a ti adoramos, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para que comprendamos las verdades que tú quieres darnos, Señor. Alabemos al Señor esta mañana con nuestro corazón. Digámosle al Señor que aquí estamos para Él, para adorarlo. Aleluya.